Saludos. Vamos entonces a continuar con este hermoso diplomado de lo que es el liderazgo. Y hoy nos toca ver lo que es la ley del otorgamiento de poder. ¿Sí? Ley del otorgamiento de poder. No se le olvide que lo que estamos viendo no son hipótesis, son leyes que ya están comprobadas que funcionan tanto en el mundo secular, tanto en el mundo eclesiástico o dentro de la iglesia. Es más, esta área de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia es como un poquito más difícil que en el mundo, porque en el mundo, supongamos que tú tienes una empresa, tú tienes un lote de empleados ahí y los empleados tienen que obedecerte por causa de que ellos están comprometidos con un salario, pero dentro de la iglesia nosotros no le tenemos salarios a nadie. Entonces, dentro de la iglesia, hasta para aplicar esto hay que ser más cuidadoso. Entonces, solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Oiga esto, solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Los líderes que no están seguros no otorgan poder. Por lo tanto, cuando un líder a usted le otorga poder es porque está confiando en usted. Y ese líder, él está seguro de quién es él, qué tiene y qué puede. Y por lo tanto, él te está acompañando o quiere que tú le acompañes a él a el trabajo que él está desarrollando y te está delegando confianza. Por lo tanto, si te están delegando confianza, hónrala, hónrala. Ahora, ¿por qué crees que Dios, en el caso de los que estamos dentro de un oficio ministerial, ¿por qué crees que Dios nos ha delegado autoridad, poder? Porque confía en nosotros. Ahora, casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario innovador de la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de los Estados Unidos. En el 1903 fundó la Ford Motor Company con la convicción de que el futuro del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. Ford dijo: fabricaré un carro para la multitud. Será lo suficientemente grande para la familia, pero suficientemente pequeño como para que un individuo pueda conducirlo y cuidarlo. Será fabricado con los mejores materiales por los mejores hombres que se puedan contratar según los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pueda idear, pero tendrá un precio tan bajo que todo hombre que reciba un buen salario podrá poseer uno y disfrutar con su familia las bendiciones de la hora placentera en los grandes espacios abiertos de Dios. Henry Ford llevó a cabo esa visión con el modelo T y así transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En el 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en los Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de buen éxito norteamericana. Sin embargo, este hombre también hay otros escritos de él donde dicen que él hizo un carro no para enriquecerse, para hacer dinero y ser grande. Su objetivo fue hacer un vehículo para facilitarle la vida a los demás. El objetivo fue servir. Por lógico, al servir, pues viene el resultado de tu servicio. ¿Sí? No hubo esa mentalidad de hacerse rico, millonario y de ser el máximo, no, sino servir. Un capítulo menos conocido de la historia. Vamos a ver. Sin embargo, este hombre, con todo lo que bueno que hemos contado de él,
No toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhería a la ley del otorgamiento de poder. Henry Ford estaba tan enamorado de su modelo T que no tenía intenciones de cambiarlo ni de mejorarlo, ni quería que ninguna otra persona jugara con él mismo. Una vez, cuando un grupo de sus diseñadores lo sorprendieron presentándole el prototipo de un modelo mejorado, Ford sacó las puertas de la bisagra y destruyó el auto con sus propias manos, el nuevo que le hicieron, el mejorado. Así que el hombre no era tan manso tampoco así como lo estamos viendo. Por casi 20 años, la Ford Motor Company solo ofreció un diseño, el modelo T, que Ford personalmente había desarrollado. No fue sino hasta el 1927 que finalmente, de mala gana, accedió a ofrecer al público un nuevo modelo. La compañía produjo el modelo A, pero este era muy atrasado en comparación con sus competidores, es decir, los otros fabricantes de carros, en lo referente a las innovaciones técnicas. A pesar de haber comenzado a la cabeza y de su increíble ventaja sobre sus competidores, el mercado de la Ford Motor Company se fue encogiendo. En 1931 había bajado a 28%. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poder. Siempre miraba a sus líderes y miraba a su gente por encima de los hombros. No se lo recomiendo. Claro, eran sus empleados, tenían que estar ahí a juro. Ese es el otro detalle. Llegó al extremo de crear un departamento, escuche esto, sociológico dentro de la Ford Motor Company para investigar a sus empleados y dirigir la vida privada de estos. Con el transcurso del tiempo, Ford se volvió más excéntrico. Una vez fue a su oficina de contabilidad y tiró a la calle los libros de sus compañías, diciendo: echen en un barril grande todo el dinero que ganamos y cuando llegue un cargamento de material, vayan al barril y tomen el dinero necesario para pagar el cargamento. Es decir, hasta cavernícola se puso el hombre. También se fue ocupando cada vez más en otro tipo de proyectos como el cultivo y la experimentación con cientos de variedades de frijoles, de soya. Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño, mientras Henry se volvía más excéntrico. Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía y afirmó públicamente que bajo el liderazgo de su hijo, el futuro de la Ford Motor Company se veía muy prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo lo minaba
y apoyaba a otros líderes de la compañía. Cada vez que surgía un líder prometedor, Henry lo derribaba, es decir, no estaba seguro de quién era el tipo. Como consecuencia, perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Eden, es decir, el hijo. Estos imaginaban que en algún momento se moría este viejo, los hombres. El viejo Henry moría y que finalmente Eden se encargaría de todo y arreglaría las cosas. Pero eso no fue lo que ocurrió. En el 1943, Eden murió a la edad de 49 años. Se murió el muchacho antes que el viejo, señoras y señores. ¿Qué cosa sería? Otro Henry Ford. El hijo mayor de Eden, Henry Ford II, de 26 años de edad, inmediatamente dejó la Marina para regresar a Denver, Michigan, y hacerse cargo de la compañía. Al principio enfrentó oposición de los seguidores incondicionales de su abuelo, pero después de 2 años obtuvo, ¿cuánto? 2 años, no fueron 2 días, 2 semanas, obtuvo el apoyo de varias personas clave, recibió el respaldo de la junta directiva. Su madre controlaba el 41% de las acciones de la Ford Motor Company y convenció a su abuelo a que le diera el puesto de presidente. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias. Oiga, en 15 años. En aquel tiempo estaba perdiendo $1 millón al día. El joven presidente sabía que este cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente, un primer grupo se acercó a él. Era un equipo de 10 hombres dirigidos por el coronel Charles Tex Torrenton. Estos querían trabajar juntos después de haber presentado servicio en el Departamento de Guerra en la Segunda Guerra Mundial. La contribución de estos hombres a la Ford Motor Company fue sustancial. En los años subsiguientes, el grupo produjo 6 vicepresidentes y 2 presidentes de la compañía. La segunda influencia del líder se dio con la entrada de Ernie Briggs, ejecutivo experimentado de la General Motor, es decir, la compañía que le hacía más fuerza. Antiguo presidente de Bendix Aviation, el joven Henry lo contrató como vicepresidente ejecutivo de la Ford, aunque Briggs ocupaba la segunda posición después de Henry Ford II. Se esperaba que asumiera el mando y transformara completamente la compañía. Briggs lo hizo. Al poco tiempo, llevó a la Ford Motor Company más de 150 ejecutivos sobresalientes de la General Motors. En el 1949, la compañía marchaba sobre ruedas. Nuevamente, ese año vendió más de 1 millón de Ford, Mercury y Lincoln. Las mejores ventas desde el modelo A. ¿Quién es el jefe? Si Henry Ford II hubiese cumplido la ley del otorgamiento, es decir, el viejo, de padre, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano habría sobrepasado la General Motors para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número 1.
Sin embargo, solo los líderes, solo los líderes seguros pueden otorgar poder a otras personas. Henry se sintió amenazado. El buen éxito de Tex Tolstron, Henry Brecht y Lewin Cruz, un ingeniero ejecutivo de la General Motors que Brecht había empleado, hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de su influencia, sino de su nombre y del control de su familia, de la asociación de la compañía. Henry comenzó pues a oponerse a los altos ejecutivos, unos contra otros invitaban a Thornton a su oficina y lo incitaba a criticar a su colega Crusoe. Después de un tiempo, Crusoe se cansó de la insubordinación de Thornton y exigió a Brecht que lo despidiera, lo cual Brecht hizo. Luego Ford comenzó a respaldar a Crusoe, que trabajaba para Brecht. Peter Collier y David Onway, biógrafo del Ford, describieron el método del segundo Henry Ford de la siguiente manera. El instituto de supervivencia de Henry se manifestaba como astucia combinada con algo de debilidad. Había concedido a Crusoe el poder de hacer casi todo lo que éste deseaba, al igual su favor a Brecht y darlo al lugarteniente de este. Henry volvió en antagonista a los dos hombres más importantes del buen éxito de la Ford. Aunque había perdido su confianza en Brecht, lo había dejado oficialmente a cargo porque esto aumentaba su propia maniobrabilidad y jefe como oficial de curso. Brecht podía ser útil si Henry deseaba mantener aquel trabajo y bajo vigilancia. Esto llegó a ser un patrón en el liderazgo de Henry Ford II. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo, cambiándolo a una posición de menos influencia, apoyando a los subordinados del ejecutivo o humillándolos públicamente. Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la Ford. Como uno de los presidentes de la Ford, Lee Iacocca comentó después de haber dejado la compañía: Henry Ford, como puede verlo de primera mano, tenía el mal hábito de desasirse de los líderes fuertes, lo cual no es ningún buen beneficio si no puedes dirigirlo. Iacocca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía de liderazgo años antes de que Iacocca mismo se convirtiera en el blanco de sus ataques. Ford decía: no permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. Ninguno de los
Henry Ford obedecían la ley del otorgamiento de poder. En vez de encontrar líderes, formarlos y darles recursos, autoridad y responsabilidad, y luego soltarlos para que cumplieran su trabajo de manera alternada, motivaban y minaban, a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Pero si usted quiere tener buen éxito como líder, es necesario que sepa otorgar poder. Porque le digo algo, nosotros como líderes no somos eternos, y más dentro de la iglesia, que sabemos que la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo Jesús y nosotros somos servidores dentro de ella. Al igual dentro de la familia. Theodore Roosevelt reconocía que el mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres que llevan a cabo lo que él desea que se haga y que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Oiga esto, quiero recalcarlo. Oiga, Theodore Roosevelt fue un presidente norteamericano. Reconocía que el mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición, es decir, olfato, oído, ojos, para seleccionar buenos hombres que lleven a cabo lo que él desea que se haga. Ahora, lo importante es que se lleve a cabo lo que se desea que se haga. Quien lo haga no importa. Quien lo haga no importa. Ahora, que se hagan las cosas es lo mejor. Ahora, el egoísta quiere que lo haga él y como él dice. Y que sabe refrenarse y estar y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Muy importante, este hombre muestra que tiene algo que se llama encrateian, dominio propio. Sabe que el objetivo es que se lleve a cabo lo que se quiere edificar, lo que se quiere construir. Quien lo haga, no importa. Que los piecitos nos hagan así, que las manos nos hagan así porque lo queremos hacer nosotros, nos retenemos, que lo terminen de hacer. Porque ellos saben, ellos pueden hacerlo. Importante eso, ¿no? Ahora, el líder orquesta, él quiere tocar la batería, quiere tocar la guitarra, quiere tocar el teclado, quiere tocar el bajo, quiere tocar todo. Quiere ser el que maneja los volúmenes, el de la iluminación, orquesta. Ahora, barreras al otorgamiento de poderes. Los analistas del liderazgo, Linneck, Farley y Larry Shen y John Chindre afirman que el modelo de liderazgo que otorga poder abandona su posición de poder y da a todas las personas funciones de líder a fin de que puedan emplear su capacidad al máximo. Solo las personas que han sido investidas de poder pueden explotar su potencial. Cuando un líder no puede o simplemente no quiere otorgar poder a otros, levanta en la organización barreras que nadie puede atravesar. Si las barreras permanecen por mucho tiempo, la gente se rinde o se va a otra organización donde pueda explotar al máximo su potencial. ¿Por qué algunos líderes violan la ley del otorgamiento de poder? Pregunta muy importante. Considere las siguientes razones comunes. Deseo de seguridad en el trabajo. El enemigo número 1 del otorgamiento de poder es el deseo de seguridad en el trabajo. Un líder débil
piensa que si ayuda a sus subordinados, más adelante se podrá prescindir de él. Pero la verdad es que la única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. En otras palabras, si de manera continua usted puede otorgar poder a otros y ayudar a desarrollar esos poderes a fin de que sea capaz de hacer el trabajo que corresponde a usted, llegará a ser tan valioso para la organización que lo considerarán indispensable. Esta es la paradoja de la ley del otorgamiento de poder. Persistencia al cambio. El autor John Steinbeck, ganador del premio Nobel, afirma: la naturaleza del hombre, cuando va madurando, es protestar contra el cambio, particularmente el cambio hacia algo mejor. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poder produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y a hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. Falta de autoestima. Muchas personas obtienen su valor personal y su estima de su trabajo o de su posición. Intente cambiar uno de los dos y estará poniendo en peligro la autoestima de esos individuos. Por otra parte, el autor Buck Roger dice: para los que tienen confianza en sí mismo, el cambio es un estímulo, porque creen que una persona puede hacer la diferencia, e influir sobre lo que sucede alrededor de ellas. Estos son los hacedores y motivadores. También son los que otorgan poder, porque el otorgar poder trae cambios. Dirigiendo por levantar a otros. Dirigiendo por levantar a otros. Únicamente los líderes seguros pueden entregarse a sí mismos. Mark Witt comentó: una vez que cosas grandes suceden cuando a uno le importa quién se lleva el mérito, pero usted puede dar un paso más adelante. Creo que las cosas más grandes solo suceden cuando usted da el mento a otro. Esa es la ley del otorgamiento de poder. En ocasión, el almirante John James Buck Stroker, candidato a la presidencia una sola vez, declaró: el liderazgo debe estar basado en la buena voluntad. Es un compromiso obvio e incondicional de ayudar a los seguidores. Necesitamos que nuestros líderes sean hombres de un corazón tan amable que en efecto no tomen en cuenta la necesidad de su trabajo. Pero líderes como esos nunca están sin trabajo y nunca les falta seguidores. Aunque suene a extraño, los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de la misma.
uno de los líderes más grandes de este país era verdaderamente dotado en lo que se refiere a otorgar a otros su poder y autoridad. Su nombre era Abraham Lincoln. Es más, ¿sabía usted que Abraham Lincoln, él escribió y dijo que a los a los amigos había que tenerlos cerca? Sí, pero a los enemigos aún mucho más cerca, porque desde ahí los podías chequear y los podías controlar. Y él fue uno de los que cuando comenzó a gobernar buscó un poco de hombres que eran adversarios de él y eran adversarios de sus políticas y los puso a trabajar muy cerquita de él como ministros para desde ahí tenerlos más chequeados. Y eso es confianza en él. Ahora, refiriéndose a otorgar a otros su poder y autoridad, su nombre era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes eligen aliados de la misma mentalidad, pero eso no fue lo que hizo Lincoln. En un tiempo de desorden en el país, un tiempo en el que las voces dispares eran muchas, Lincoln reunió un grupo de líderes que unificaron su partido y causaron fuerza por medio de la diversidad y el reto mutuo. Un biógrafo de Lincoln dijo lo siguiente del método del presidente: ya había habido presidentes que habían seleccionado algún rival político para ocupar un puesto en el gabinete, pero el acto de rodearse deliberadamente de todos sus decepcionados antagonistas parecía que iba a terminar en desastre. Ese fue el sello de sus intenciones sinceras. Lincoln quería el consejo de hombres tan fuertes como él o más fuertes que él, el hecho de que no tuviera temor a ser derribado o desautorizado por esos hombres, revelaba una ingenuidad exagerada y una total confianza en sus poderes de liderazgo. Lincoln vivía la ley del otorgamiento de poderes. Su seguridad le permitía otorgarlo, ¿sí? Por causa de que el hombre sabía quién era, qué tenía y qué podía. Encontrando líderes fuertes para otorgar poder. Ese debe ser el deber de cada uno de nosotros si es que somos líderes, ¿sí? La capacidad de Lincoln de otorgar poder juntó un papel importante en su relación con sus generales durante la Guerra Civil. Al principio tuvo problemas para encontrar personas merecedoras de su confianza cuando los estados del sur secesionaron. Los mejores generales se fueron al sur a servir a los estados confederados, pero Lincoln nunca perdió la esperanza ni tampoco olvidó dar poder y libertad a sus líderes, aunque esa estrategia había fallado con sus generales anteriores. Por ejemplo, en junio de 1863, Lincoln dio el mandato del ejército del Potomac al general George Masde. Lincoln esperaba que éste hiciera un mejor trabajo que los generales que lo presidieron. Ambrose E. Brooks y John
Hawking, después de unas horas de hablarlo o haberlo, nombrado, Lincoln le envió un mensaje. El mensaje del presidente en parte decía: considerando la circunstancia, nadie nunca ha recibido un mandato más importante y no me cabe duda de que justificará completamente la confianza que el gobierno ha puesto en usted. No será estorbado por instrucciones de último minuto de esa oficina central. Su ejército tiene la libertad de actuar según usted considere conveniente. Conforme surja la circunstancia, todas las fuerzas dentro de la esfera de sus operaciones estarán sujetas a sus órdenes. Sucedió que el primer reto significativo que enfrentó Matt fue cuando dirigió a su ejército a una pequeña ciudad en Pensilvania llamada Gettysburg. Esta fue una prueba que pasó con autoridad. Sin embargo, al final no fue Matt el general que hizo total uso del poder que Lincoln ofreció. Fue Ungern S. Grant quien cambió totalmente la guerra, pero Matt detuvo el ejército de Lee cuando fue necesario y evitó que el general confederado avanzara a Washington. La aplicación de Lincoln de la ley del otorgamiento de poder fue tan consecuente como el hábito de Henry Ford de quebrantar aún las veces que sus generales quisieron algo mal. Lincoln se hizo responsable. Donald Pili, experto en Lincoln, dijo a lo largo de toda la guerra: Lincoln siguió aceptando públicamente la responsabilidad por las batallas perdidas y las oportunidades desaprovechadas. Lincoln pudo pararse firme durante la guerra y continuamente otorgar poder a otros, porque sus generales eran sólida como una roca. El poder de otorgamiento de poder. La clave para otorgar poder a otras personas es una gran confianza, en la gente. Me siento afortunado porque para mí siempre ha sido fácil creer en los demás. Tiempo atrás recibí una nota de la persona fuera de mi familia a la que más he otorgado poder. Su nombre es Dan Ruiland. Era mi pastor ejecutivo cuando yo estaba en Skille y oí en el vicepresidente de desarrollo de liderazgo, Inhoy. Dan escribió lo siguiente: John se ha hecho realidad lo máximo que puede alcanzar como mentor. Se me ha pedido que enseñe acerca del tema del otorgamiento de poder. Puedo hacerlo solamente porque usted me otorgó poder a mí primero. Recuerdo ese día como si fuera ayer, cuando usted corrió el riesgo de escogerme como su pastor ejecutivo. Usted me confió
una responsabilidad importante, el liderazgo diario del personal y los ministerios de su iglesia. Usted me dio autoridad, creyó en mí, tal vez más de lo que yo creía en mí mismo, demostró su fe y confianza en mí, en tal forma que yo podía aprovecharla, pero al final yo mismo la adquirí. Estoy muy agradecido por su impacto transformador sobre mi vida. El decir gracias apenas lo expresa vagamente. Lo amo y lo aprecio. Es mejor, tal vez la mejor manera de mostrar mi gratitud es pasar el don que usted me dio a otros líderes que encuentren en mi camino. Doy gracias a Adán por todo lo que ha hecho por mí y creo que él me ha dado mucho más de lo que yo he dado a él. Y sinceramente disfruté el tiempo que dediqué a ayudarlo a crecer. La verdad es que el otorgamiento de poder es poderoso, no solo para la persona que está en el desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a otros lo engrandece a usted. Dan me ha hecho mejor de lo que era, no solo porque me ayudó a alcanzar mucho más de lo que hubiera podido alcanzar yo solo, sino también porque el proceso completo me convirtió en un mejor líder. Este es el impacto de la ley del otorgamiento de poder, es decir, permitirle a otros crecer, ¿sí? Permitirle a otros crecer. Alguien confió en nosotros, ¿verdad que sí? Con todo y que sabía cómo estábamos nosotros, cómo andábamos nosotros, quiénes éramos nosotros. Y si alguien confía en nosotros, ¿por qué nosotros no confiar en otros? ¿Sí? Entendemos que no somos los inventadores de la vida, no somos los dueños de la vida. Al que nosotros le estamos delegando poder y se equivocó, no es el primero que se equivoca, no es el último que se va a equivocar. Y si se equivocó, ¿qué hay que hacer? Ayudar a corregir. Por lo mínimo tuvo el intento de hacer las cosas, ¿verdad? De repente el error que cometió es porque yo no lo orienté cómo hacer las cosas, sino que lo mandé a hacer las cosas, como en su mayoría nos los hicieron a nosotros. Y entonces hemos tenido que aprender, como se dice por ahí, a los tropezones. ¿Sí? Entonces, si alguien tuvo confianza en nosotros y nosotros sabemos que hay un liderazgo en nosotros, bueno, vamos a ser recíprocos. Si alguien nos dio la oportunidad, ¿por qué nosotros trancarle la oportunidad a otros? ¿Por qué comportarnos como el viejo Henry Ford, el fundador de la? ¿Sí? Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase.